retomamos el tema Venezuela, que es un tema, un tema frecuente en el programa, un tema de todos los días, pero que además hoy tiene un particular significado cuando se está discutiendo en el seno de la OEA por los cancilleres un documento que apoyaría un diálogo en dos versiones, uno propuesto por Venezuela, otro propuesto por México con el apoyo de varios países y que no tiene nada que ver con la convocatoria que hizo el secretario general Almagro. Quiero presentar a mis invitados en esta parte del programa. Thaís Peñalver nos acompaña y Jairo Libreros. Bienvenidos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Dania, gusto verte. Hace mucho no nos veíamos. Qué gusto tenerte de nuevo en el programa. Muchas gracias. Yo creo que antes de entrar en materia, vale la pena que escuchemos lo que hoy decía la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, en paralelo a que todo esto estaba ocurriendo en la Organización de Estados Americanos. Una vez más calificó la petición del secretario general de la OEA de invocar la Carta Democrática para Venezuela como una campaña para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. Oliver Fernández, uno de nuestros periodistas en Caracas, tiene el reporte. La canciller venezolana Delcy Rodríguez aseguró que la Carta Democrática solo es aplicable cuando hay una ruptura de orden constitucional o cuando existe una dimensión punitiva. Informó que Venezuela no es el caso y que es imposible su activación. Este señor no está por encima ni siquiera de los cancilleres. Este señor no da órdenes en el continente, no da órdenes en Venezuela. En Venezuela, Almagro no da órdenes. Así que ese informe pirata que hizo contra Venezuela, ya tú sabes la recomendación que te dio el presidente Maduro. Sin embargo, la persecución política, la escasez de alimentos y medicinas, la inseguridad, el desconocimiento de la voluntad del pueblo y de la Asamblea Nacional ponen en evidencia el carácter autoritario, razones que han sido tomadas en cuenta en la Organización de Estados Americanos para invocar la Carta Democrática en Venezuela. Creo que es algo necesario para todos. La situación que estamos viviendo actualmente en el país es degradante, lo estamos sufriendo, hay problemas a todos los niveles, sociales, económicos, inclusive políticos. Entonces nos están llevando a una decadencia que ya no podemos vivir. Después vemos que ni siquiera diplomacia tienen para dirigirse a las demás personas, ni siquiera los propios ciudadanos venezolanos. El gobierno insiste en que la oposición desde la Asamblea Nacional busca bloquear económica y moralmente a Venezuela. Señor presidente de la Asamblea Nacional, señor Ramos Alú, usted pidió la intervención de esta patria sagrada. Nosotros sabemos que lo que viene es una intervención, y lo digo con total responsabilidad, inclusive armada. Mientras tanto, los ciudadanos aseguran que más nunca serán engañados. Dicen estar conscientes que el régimen revolucionario empobreció al país en los últimos 17 años. Verifique si su familia puede comer, que no creo que pueda comer su familia. Actualmente en Venezuela hay hambre. Yo trabajo para una empresa donde ahorita estamos haciendo cajas solidarias para poder ayudar a nuestros empleados, porque no tienen capacidad para comprar la comida. Nosotros los venezolanos no tenemos manera de cómo comer aquí. Otra de las razones para invocar la Carta Democrática para Venezuela es justo la violación al derecho que tienen los ciudadanos a estar informados. Este miércoles quedó demostrado cuando se le negó la entrada al equipo de NTN 24 a la rueda de prensa que ofreció la canciller de la República, Delcy Rodríguez. Pero no hay nadie que salga y me diga, mira, no puedes entrar por este y por este, porque aquí están todos los medios. ¿Cuál es la razón? Pero ¿cuál es la razón? Es lo que quiero saber. Llámate al MINSI, la respuesta la Ya llamé al MINSI y el MINSI no me da respuesta. ¿Qué te puedo decir yo, Oliver? Yo paso los que están en el listado. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Me quedo afuera? Le pido a tu compañero que te pasen las imágenes. Claro, pero imagínate, esa es la libertad de expresión que tenemos en este país. Yo trabajo con él. A pesar que ya fueron recolectadas las firmas para activar el referendo revocatorio, la ministra Delcy Rodríguez insiste en que se activará cuando el pueblo lo decida. La canciller venezolana Delcy Rodríguez insiste en que el secretario general de la Organización de Estados Americanos está recibiendo órdenes del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Es la información que manejamos desde Caracas y con ella los invitamos a que continúen con más de la tarde. Gracias a Oliver Fernández. Yo comenzaría con Thaís Peñalver, que es abogado, fue parlamentaria, es venezolana. ¿Hay ruptura del orden constitucional en Venezuela? Permanentemente.
todos los días. Y lo viola Nicolás Maduro, el presidente. Y por supuesto, eso corre, porque cuando la cabeza es corrupta, como es el caso nuestro en Venezuela, cuando la cabeza del poder viola la Constitución reiteradamente y las leyes, pues los funcionarios que lo siguen repiten esa historia. Entonces, Almagro deja claro, después de muchos años de abandono Venezuela, nosotros no habíamos recibido, Idania, en estos 17 años de violaciones de los derechos humanos de nuestro país, primero Hugo Chávez y ahora Nicolás Maduro, ni una nota de solidaridad por parte de la OEA. Jamás habíamos sido atendidos. Nunca habíamos recibido un informe ni una atención que escuchara nuestros gritos, porque esto comienza en el 2002. Cuando Hugo Chávez manda a asesinar a ciudadanos indefensos que marchábamos simplemente a pedirle la renuncia a Miraflores. Y él nos recibió con balas desde las azoteas de los edificios de una avenida, con francotiradores, y hubo 22 muertos. Desde ese momento estamos implorándole a la OEA que entienda que aquel episodio fueron crímenes de lesa humanidad. Nunca recibimos nada. Estaban aliados descaradamente. Veíamos al anterior secretario general almorzar con el entonces canciller Nicolás Maduro en los restaurantes de Caracas. Y nosotros oprimidos, porque esto no es de hoy. Esto lo comenzó Hugo Chávez y Nicolás Maduro lo practica con la frialdad de un tiranuelo, como bien lo llamó Almagro. Por fin, un secretario general pone las cosas como son y las pone en papel. En Venezuela no hay democracia, en Venezuela se viola permanentemente la Constitución, en Venezuela el régimen de Nicolás Maduro es ilegítimo por eso y no hay gobernabilidad. De paso, nos estamos muriendo de mengua, porque es muy fácil decirlo, pero hay que estar allá, hay que vivir aquello. No tenemos alimentos, eso también es muy fácil decirlo, pero las muchachas me preguntaban hace poco acá, ¿es cierto que usted no puede comprar comida? Digo, es cierto que yo no puedo ir a un automercado a buscar comida porque no hay alimentos. Entonces, yo difiero de la señora que usurpa el puesto de un canciller, que debe ser una persona formada en la democracia y los buenos modales. Difiero de ella, no sé dónde vive, pero en Venezuela estamos sufriendo terriblemente y no hay ninguna intervención por ningún lado. Lo que hay es justicia. ¿Qué diferencia, Jairo, entre Insulza y Almagro? ¿Por qué Insulza, por más que se lo pidió el pueblo venezolano, se lo pidieron otros países, jamás pronunció nada en contra del gobierno de Chávez? Y Daniel, yo creo que existen dos líneas que nos permiten entender las diferencias entre estos dos personajes. De un lado hay que tener en cuenta que la voluntad política que en estos momentos rodea a Almagro se siente, se vive, no solamente ha sido capaz de entender las dinámicas políticas de la región, sino particularmente la crisis de legitimidad de origen y desempeño que se vive actualmente en Venezuela. Cuando hay voluntad política se pueden hacer cosas. Pensar que tener un secretario general de la Organización de Estados Americanos sin la mínima voluntad política, no apoyo, voluntad política, para garantizar que la Carta Democrática Interamericana o cualquier instrumento del sistema interamericano pueda operar, pues es pensar en algo que no existe. Y cuando digo que no existe, la administración de José Miguel Insulza creo que es una de las administraciones más opacas. Si tú miras históricamente lo que ha sido la evolución de la figura del secretario, han entrado personas con una capacidad política y un liderazgo gigantesco. Y yo creo que el extremo se llama Insulza. Ahí hay una diferencia muy importante, pero hay una segunda diferencia que yo también quiero remarcar, está relacionada con el carácter. Liderazgo, voluntad política, principio de autoridad, sin carácter, sin capacidad de enfrentar, sino amilanarse ante las vulgaridades, como Thais lo decía, de diferentes funcionarios en Venezuela y en otros países de la región, es imposible tener una buena gestión. Insulza no tenía carácter, Almagro lo tiene completo. Ahora, ¿cómo se puede pedir, Thais, un diálogo cuando todos los intentos de dialogar han sido saboteados por el propio gobierno porque nunca acepta condiciones? ¿Cómo se puede pedir respeto a la Constitución cuando se viola permanentemente? ¿Cómo se puede decir que se usurpa el cargo de presidente cuando se pretende usurpar cada día los poderes que confiere la Constitución a la Asamblea Nacional? En principio, con eso tenemos que lidiar en Venezuela, con un régimen, porque no es un gobierno gobierna para todos, sin distingos de color político o clase social, es un régimen que pretende perpetuarse en el poder, porque no se pueden ir de Venezuela. Y Dania, Jairo y quienes nos ven, están buscados en el mundo
Están buscados por delincuentes, por narcotráfico, por violadores de los derechos humanos y por corruptos. Por eso están atornillados y atrincherados en Venezuela. Nos tienen secuestrados allá. Tan nos tienen secuestrados que se han atrevido a secuestrar también al Poder Judicial. En Venezuela no hay justicia. Y todos sabemos que donde no hay justicia no puede haber democracia. La justicia, el Poder Judicial en Venezuela está usurpado por personajes que le rinden pleitesía a Nicolás Maduro. Entonces no hay un poder legítimo y eso es lo que plasma Almagro en su informe. El Poder Judicial no es autónomo. Está subyugado al Poder Ejecutivo. Entonces no hay democracia. ¿Es que acaso lo que está diciendo es mentira? ¿Es que acaso es falso? No, lo que les molesta es que es cierto, pero ellos no son demócratas. Ellos no se pueden ir, no se quieren ir y van a dar una pelea. Ya Maduro lo ha dicho, ni por las buenas ni por las malas me voy. ¿Qué es eso? Eso es una amenaza. Nosotros estamos activando todos los mecanismos que están en la Constitución porque nos interesa que salgan con votos. No queremos que mañana digan, es que nos fuimos porque nos sacaron. A nosotros los demócratas de Venezuela no nos conviene un golpe de Estado, de paso no tenemos con quién dar golpes de Estado ni creemos en eso. Ya estamos cansados de los militares que nos han gobernado y han destruido nuestro país. A los militares a los cuarteles. De modo que esa acusación de una rebelión militar, de una toma, eso es mentira. Ahora, con eso tenemos que avanzar. Con eso tenemos que sentarnos en una mesa de diálogo porque, bueno, el diálogo es una institución y tú bien lo sabes, Jairo, que hay situaciones de países donde hay conflictos como en el nuestro, pues hay que sentarse con un intermediario que sea neutral, nacional o internacional, pero hay que sentarse a dialogar. Nosotros tenemos que ceder a eso. Lo que pasa es que cuando hablamos de diálogo y de que hay que sentarse, entonces nos vamos a que hay 17 años de revolución bolivariana, 17 años con intentos diversos de diálogo. ¿Hasta cuándo? Es decir, hasta el último, el del 2014, donde quienes eran las víctimas no fueron a sentarse a una mesa de diálogo y lastimosamente nuestra oposición allí cayó en su buena fe o en su ingenuidad y para nada sirvió. Fue para decir al mundo que estaban sentados en un diálogo y eso les dio mucho oxígeno. Claro, es que el diálogo siempre se usa para que la revolución tome oxígeno. Ahora, ¿el diálogo es una salida, Jairo, en una circunstancia como esta? No, no sirve. Bueno, y si no sirve el diálogo, si no sirve la negociación, si no hay con quién dar un golpe. Pero Jairo, pero qué nosotros... pena con ustedes. Pero ¿para qué van a dialogar con un dictador? Un dictador, tú lo acabas de decir, traes un dictador que cada vez les pone emboscadas, que va a aprovechar esto para tener oxígeno, lo acabas tú de decir. ¿Qué va a pasar cuando levante la mesa? ¿Otra persecución internacional? ¿Va a sacar banderas de otro tipo? No, yo creo que aquí el mecanismo que hay que explorar son los mecanismos legales, ocupar la calle y por voto sacarlo. Pero si la oposición está ilusionada en un diálogo, puede venir el rey Pepinito, el príncipe o el rey Felipe de España, puede venir Zapatero, Martín Torrijos, se me escapan, puede venir cualquiera. Eso no sirve. Yo creo que nuestra oposición no es la ingenua que estuvo en el 2014. Creo que además hay interlocutores e intermediarios internacionales que están muy claros en quién pide el diálogo. El que pide el diálogo está en desventaja, y tú lo sabes. Sí. Quieren diálogo para tomar oxígeno, quieren el diálogo para decirle al mundo que les queda una hilacha de democracia. Ellos son quienes piden el diálogo. Entonces, quien va a conceder ese diálogo tiene las cartas bajo la manga. ¿Usted quiere sentar conmigo? Bueno, tú tienes que respetar a la autonomía y la legitimidad del poder legislativo recién electo, nada más y nada menos que por 7 millones de venezolanos. Pero ¿cómo va a respetar el poder legislativo si ayer amenazó a Henry Ramos Alup, lo volvió a hacer la canciller Delcy Rodríguez, diciendo que se va a demandar a la directiva de la Asamblea Nacional simplemente porque están pidiendo la intervención de Venezuela? Ellos nunca han tenido una cabeza muy bien amoblada, ¿no? Ahí cuando comienzan a decir esas cosas, todos entendemos, todos los que estamos sanos mentalmente, que ellos están completamente chiflados ya. O sea, no puede Nicolás Maduro demandar eso. Eso es un mensaje para los 4 gatos que todavía están con él. Pero ¿cómo que no puede si tiene un Tribunal Supremo de Justicia dependiendo absolutamente de él? Si tiene el Poder Judicial dependiendo del Poder Ejecutivo. Pues el Poder Judicial también cometerá esa locura, pero es que no puede. Exacto, pero no es que no puede. Es decir, lo invoca
convoca, demanda y es capaz que el Tribunal Supremo falle a su favor. Bueno, que lo vean los países que nos faltan, los votos que nos faltan para apoyar la Carta, esas locuras. El Poder Legislativo nadie lo puede demandar. La Carta Democrática, ¿es aplicable? ¿Tendrá futuro esta Carta que ha puesto sobre la mesa Luis Almagro? Es aplicable. Hay unos vicios de legitimidad por desempeño que son notorios. No solamente los artículos 2 y 3 demuestran que no se respetan principios básicos o esenciales, como dice la Carta. Y yo creo que sí es viable porque en estos momentos lo que necesitamos es una sanción internacional. La sanción internacional puede permitir, en medio del ahogo que se vive en estos momentos, encontrar una salida. Y yo insisto en eso, Idania. Videla no se fue del gobierno por un diálogo. Pinochet tampoco. Fue presionado a nivel internacional. Dictadores como en los casos colombianos como Rojas Pinilla tampoco se fue por un diálogo. La primavera árabe, ninguno se fue por diálogo. Hay que copar las calles y hay que buscar sanciones. Yo estoy de acuerdo contigo, Thais, en algo. La dirigencia actual venezolana de la oposición no solamente cree en la democracia, es liberal y no es ingenua, pero hay que tener en cuenta que estamos ante un adversario que, independientemente de lo ingenuo o no, está apostado, pero está estamos jugado. Ante un enemigo, ya no es un adversario. Un adversario es en política cuando hay democracia. Esto es un enemigo que quiere... Entonces no hablemos, pero uno no puede hablar con los enemigos. Bueno, pero dirán mañana que no fueron al diálogo, entonces es culpa de la oposición. Ellos tienen su estrategia, y una estrategia siempre muy criminal y malvada. Entonces hay que andar con cuidado, no es tan fácil. Tampoco es tan fácil ir a las calles. Hay hambre y al hambre la están atacando con represión. Entonces, esto vale la pena que escuchemos lo que decía Maduro hace una hora, quizás máximo 2, en relación a la OEA, a Almagro. Escucha. Y ahora le entregamos a ustedes, la generación joven, esta patria. En pleno uso irrenunciable de su soberanía, de su libertad. Libertad, una patria libre. Libre hacia afuera. No dominada por ningún imperio, ni por la OEA, ni por la basura del secretario general Luis Almagro. Almagro Gojón. Almagro Gojón. Porque si el imperialismo norteamericano, a través del secretario general de la OEA, por petición apátrida de Ramos Alud, lograran intervenir Venezuela, nos tocaría iniciar una resistencia histórica que nos llevaría a una batalla hasta la victoria final de nuestro pueblo ante las fuerzas imperialistas. Jairo, ¿de qué intervención estamos hablando? Es decir, si se aplica la Carta Democrática, si Almagro consiguiera los votos dentro del seno de la Organización de Estados Americanos, ¿eso es intervenir? No, Idania, primero yo creo que la pregunta no es quizás para mí, es para el pajarito que le habla al señor Maduro, que quizás le dijo que viene una intervención. Pero realmente hay que tener en cuenta que intervenciones políticas o armadas es algo bastante ridículo. En estos momentos la institucionalidad interamericana, pero especialmente lo que son las figuras similares a cláusulas democráticas en diferentes sistemas regionales en el mundo, permiten establecer mecanismos de intervención que buscan garantizar la vigencia de los derechos fundamentales, el Estado de Derecho y la división de poderes. No va a ocurrir algo diferente. En estos momentos en Venezuela no existe, se requiere una intervención y la sanción es muy clara: suspenderlo del sistema, ahogarlo, quitarle el oxígeno, provocar quizás no el diálogo. Insisto, perdóneme, Thais, yo sé que usted tiene razón, pero es que, Idania, llevamos 6 años tú y yo sentados aquí trabajando el tema. El diálogo no lleva a nada con los dictadores. Se requiere sanciones y que la comunidad internacional intervenga. Resistencia, dice Nicolás Maduro, que si se aprueba la Carta hay que entrar en una resistencia que va a la batalla final. Resistencia es la que ha dado la oposición durante todos estos años. Resistencia es la que tiene el pueblo venezolano con esa trágica cotidianidad de buscar medicamentos o alimentos. Y que a pesar de esa resistencia, de ese mal vivir, a pesar de esa adversidad,
Hay una Venezuela que está allí trabajando, levantándose todos los días, con proyectos, le quitan unas cosas y comienzan con otra, con sueños. Es una Venezuela que dice, no nos vamos porque los que nos quedamos somos los que vamos a construir mañana. Es la Venezuela que quiere que cuando caiga todo esto se vaya Nicolás Maduro y comencemos a tener un país de nuevo, el mundo vea que había una Venezuela allí. Ahí esa es la verdadera resistencia. No puede haber resistencia con esos 4 gatos que tiene Nicolás Maduro allí, que les debieron haber pagado, porque ¿dónde está el resto de la gente? Está haciendo colas, está buscando comida, está buscando medicina. Eso no es cierto, eso es mentira.